Muy bien, hemos estado transitando en una serie titulada La vida espiritual en base al versículo de Gálatas 2:20. Así que leamos por favor Gálatas 2:20, y justamente hemos transitado aquí con una serie llamada La vida espiritual. Este es el cuarto sermón, la vida espiritual. Y veamos lo que dice Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta serie hemos visto que Pablo afirma tener una vida que antes no tenía él, una vida producto de haber confiado en el Señor Jesucristo, una vida que la conocemos como la vida espiritual, una vida que ahora él tiene por causa de Dios, por causa de la obra salvadora de Dios, y es una vida que se distingue a las otras vidas. Las otras vidas comprenden una vida solamente física, pero no una vida espiritual, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Vimos también que Pablo había declarado que al colocar su fe en el Señor Jesucristo, él estaba unido a Cristo Jesús. Por eso él dice en el texto: con Cristo he sido crucificado. Es decir, que todos los actos de Cristo necesarios para nuestra redención han sido adjudicados a los creyentes, aun cuando ellos no lo hayan experimentado de forma física, sino que lo han experimentado de forma espiritual y en un sentido mística por la fe. También había afirmado el apóstol Pablo que ahora el que vive en él es Dios mismo. La vida espiritual se alimenta en la realidad de que ahora Cristo vive en él por medio de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por ese motivo, ahora se puede decir que tiene vida verdadera, una vida espiritual que no depende de él, sino del cumplimiento de la promesa de Dios, al Dios declarar en Levítico 26:12: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Pero ahora el apóstol Pablo nos da una clara enseñanza de cuál es la manera de vivir de aquellos que tienen la vida espiritual. Él dice en el texto: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Esta declaración complementa la idea anterior que afirmaba que ya no vive él, sino Cristo. Es decir, coloca el modelo o la manera en la cual los cristianos deben de vivir una vida llena en fe de Cristo Jesús. Pablo aquí lo que hace es colocar el modelo de cómo debe vivir ese creyente que dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la pregunta es: ¿y entonces cómo vive? Bueno, el modelo es que ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero esta declaración merece una clara explicación, porque el descuido de los cristianos puede partir, por un lado, de la falta de entendimiento de la fuente de la vida espiritual, y también por un mal entendimiento de la vida espiritual que ellos deben de vivir. El descuido del mal entendimiento de que Cristo vive en nosotros puede llevarnos a confiar en la carne y atribuir cualquier destello de luz espiritual, cualquier fruto espiritual, atribuirlo al hombre y no a Dios. Por eso Pablo dice que quien vive en él, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero también el descuido del entendimiento de la vida espiritual que se vive en la carne puede llevar a los cristianos a una vida descuidada y sin frutos, porque piensan que al ser Dios el dador de esta vida y el que vive en aquella vida, el cristiano no tiene ninguna responsabilidad en su manera de actuar. Si Cristo vive en mí, entonces ¿qué puede hacer? Si ya Él vive en mí, ¿qué tengo que yo hacer? Pues bueno, hay responsabilidades que tú tienes que hacer. Así que es necesario poder explicar esta declaración que el apóstol hace y afirma que la vida en la carne debe ser vivida por la fe en el Hijo de Dios. Así que el sermón lo he titulado La manera de vivir la espiritualidad, y deseo tocar tres preguntas. La primera es: ¿en dónde se vive esta vida espiritual? La segunda: ¿con qué gracia o don se debe vivir esta vida espiritual? Y en tercer lugar, ¿sobre quién apunta este don espiritual? Así que pensemos en nuestra primera pregunta: ¿en dónde se vive esta vida espiritual?
Pablo nos enseña claramente en dónde se debe vivir la vida espiritual. Y note lo que dice el apóstol Pablo: y la vida que ahora vivo en la carne. Es decir, la vida espiritual, ¿dónde se debe vivir? En la vida que ahora vive en la carne. Ese es el lugar donde el cristiano debe vivir la vida espiritual. Pero primero consideremos lo que no significa vivir en la carne. Lo que Pablo no está diciendo en este texto. Lo que Pablo no está diciendo definitivamente es que la vida espiritual se vive en una vida pecaminosa. Pablo no está diciendo que la vida espiritual se vive en la carne en el sentido pecaminoso. No está refiriéndose a eso. Y aunque la palabra carne en el griego es sarx, se utiliza para referirse muchas veces al pecado o a una vida pecaminosa, como en algunos textos que vamos a ver, aquí en este pasaje no tiene el mismo sentido. Es decir, no se está refiriendo a la carne en el sentido pecaminoso. Hay otros textos que sí se refieren a la carne en el sentido pecaminoso. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Y aquí vamos a ver que 8 veces aparece la palabra carne en el griego, 9 veces en la traducción al español, y en todos estos sentidos la carne se está refiriendo a un sentido pecaminoso, que es lo contrario a lo que Pablo está afirmando en Gálatas 2:20. Veamos por favor Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Dice la palabra: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, está el sentido pecaminoso, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, en el sentido pecaminoso, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, ¿qué es? Muerte, en el sentido pecaminoso, carne. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Carne nuevamente en sentido pecaminoso, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces debemos pensar esto en primer lugar, que Pablo no se está refiriendo a ese sentido que Romanos le da a la carne. Pablo no está diciendo, ahora yo vivo en la carne, en el sentido pecaminoso, en el sentido de que desagrada a Dios. No está diciendo eso. No podemos pensar que Pablo está utilizando la misma palabra carne de la forma que lo utilizaba en algunas otras porciones, en el sentido pecaminoso. ¿Por qué? Porque la nueva vida, la vida espiritual, es una vida que ha muerto al pecado. Mire lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo dice y responde: de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está afirmando que su vida que ahora vive en la carne no es en el sentido pecaminoso. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo ha muerto ¿a qué? A los placeres de este mundo, ha muerto al pecado de este mundo, y ahora ya no vive para el pecado, sino ¿para quién? Para Dios. Pero entonces, si no se refiere a ese sentido, ¿a qué sentido se está refiriendo el apóstol Pablo? Y veamos esto en el segundo apartado. Consideremos ahora lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo se está refiriendo con la palabra carne es a esta vida terrenal que no ha experimentado aún la gloria celestial. Pablo entiende que el cristiano ha sido mortificado al pecado por causa de la obra de Cristo Jesús en el momento que ha ejercido su fe en el Salvador, y que ahora puede involucrarse en las cosas celestiales. Pero también entiende que esta vida no es la vida final en la cual vivirán los cristianos. Así que él la considera como vivir en la carne, vivir en esta vida terrenal.
Lo que Pablo está afirmando es, al decir lo que vivo en la carne, se está refiriendo a esta vida terrenal. Esta vida que el cristiano tiene que experimentar. Aun cuando ha sido librado del pecado, aun cuando ha sido librado de la condenación, todavía está viviendo una vida, y Pablo dice, es esta vida de la carne, una vida que la liga aquí terrenalmente. Mira algunos pasajes, dos pasajes veamos de esta misma realidad. 2 Corintios 10:13. 2 Corintios 10:13. Tenemos, muy bien, miren esta frase tan sencilla y nos da mucha claridad de lo que Pablo está diciendo. 2 Corintios 10:13. Pues aunque andamos en ¿qué? En la carne, no luchamos según la carne. Entonces, vemos aquí que la palabra carne tiene dos sentidos. En un sentido dice la manera en la cual, como he dicho, la vida que él tiene en esta vida terrenal, la vida en la carne. Pero también utiliza carne en otro sentido, en el sentido pecaminoso, en el sentido de la confianza de la carne. Dice, no luchamos según la carne. Entonces, lo que Pablo está afirmando es que él está viviendo esta vida y la cataloga como la carne. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, veamos esta realidad también. Filipenses 1, del 21 al 24. Filipenses 1, del 21 al 24. Dice la Escritura, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dos realidades de su vida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora mira el versículo 22. Pero si el vivir en la carne, ¿a cuál se está refiriendo? Al vivir ahorita en Cristo. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Aquí ya está con Cristo, pero si Él muere, va a estar con Cristo en otra manera, pues eso es mucho mejor. Versículo 24. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces lo que Pablo está afirmando en Gálatas 2:20, cuando dice que Él vive en la carne, no es en el sentido pecaminoso, sino en esta vida que ahora Él vive como cristiano. Entonces, ¿dónde se debe vivir la vida espiritual? En esta vida. Si es así, ¿qué implicación trae? Apartado 3. Entonces, al saber que el apóstol Pablo se está refiriendo a esta vida como el lugar donde se vive la vida espiritual, lo que Pablo está haciendo es llamar a los cristianos a considerar que es en esta vida la que se debe de trabajar en las cosas espirituales. Es decir, si tú tienes vida espiritual, ¿en qué vida tienes que trabajar? ¿En qué momento de tu vida tienes que trabajar en las cosas espirituales? En esta vida. Pablo no está llamando a los cristianos a que vivan sin esfuerzo alguno, porque serán llevados a la gloria eterna por medio de Jesucristo, sino que está animando a los cristianos a que puedan vivir en esta vida la vida espiritual, esforzada en las cosas del Señor, aun cuando viven en esta tierra. En esta vida es la que los cristianos comienzan a sembrar para que cosechen la gloria eterna. Esta es la vida que claramente el Señor nos da por medio de Cristo Jesús, pero esta vida está muy asociada con lo que tú estás sembrando y con lo que un día vas a cosechar. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, del 42 al 44. 1 Corintios 15, del 42 al 44 dice lo siguiente: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Pablo está diciendo que este cuerpo es corruptible, este cuerpo de carne es corruptible, pero si yo siembro en esta vida, ¿qué voy a resucitar? Con un cuerpo incorruptible. 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Es decir, en esta vida, en esta carne que tiene deshonra, voy a vivir para el Señor, pero el día que resucite, voy a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará o se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, que es lo mismo, vivir en la carne. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual.
Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así que, ¿cuál es la implicación? Si la vida cristiana se experimenta en esta vida, se experimenta en esta carne, entonces necesitamos esforzarnos en esta vida espiritual. Si un cristiano piensa que no puede vivir una vida espiritual en su carne débil, está completamente equivocado. Si cree que no puede crecer en las cosas del Señor y dedicarse a Él en la vida que tiene actualmente, porque aún tiene una carne que peca y que lucha con su pecaminosidad, está equivocado. En esta vida que ahora tienes en Cristo Jesús, al haber creído, debes vivir para Él, porque en esta vida es la que se vive la vida espiritual. Pero ahora consideremos nuestra segunda pregunta. ¿Con qué gracia o don se debe vivir esta vida espiritual? Y Pablo le deja muy claro cómo se debe vivir esta vida espiritual. Miren lo que dice nuevamente Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo la vive? La vivo por la fe. Por la fe. Es decir, la vida espiritual se vive en base a la gracia y el don de la fe. Esa es la forma de vivir la vida espiritual. Pero hemos de preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Lo primero que debemos preguntarnos es eso. ¿Qué es la fe? Un puritano llamado Thomas Manton da una explicación de lo que implica la fe en un tratado que él tiene llamado La vida espiritual. Él dice lo siguiente, él define la fe de la siguiente manera. La fe es una gracia por la cual creemos la palabra de Dios en general y de manera especial recibimos a Cristo y descansamos en Él para gracia aquí y gloria en el futuro. Permítame leerla nuevamente la frase. Thomas Manton dice lo siguiente definiendo la fe. La fe es una gracia por la cual creemos la palabra de Dios en general y de manera especial recibimos a Cristo y descansamos en Él para gracia aquí y gloria en el futuro. Así que desempaquemos un poco esta definición. Él identifica claramente que la fe es un don de Dios. Dice que es una gracia que recibimos de Dios. La fe que los pecadores reciben es una gracia de Dios que Dios les otorga a los pecadores por misericordia. No es algo que se puede ejercer sin el favor de Dios, sino que es algo que se ejerce voluntariamente por el poder de Dios. La fe es un don que Dios da a los hombres. Romanos 12:3 lo explica. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, la fe es un don de Dios. La fe Dios mismo la ha distribuido a los pecadores en su divina gracia, en su bondad y en sus decretos. Dios ha determinado que su pueblo tenga fe y esa fe proviene de ¿quién? De Dios mismo. Pero también Thomas Manton enseña que la fe afirma como verdad la palabra de Dios y permite creer en Cristo Jesús para recibirlo a Él en nuestra vida y alcanzar salvación. Si antes de tener fe negamos la palabra y nos parecía ajeno a nosotros la fe, ahora nos hace la fe creer en la palabra de Dios y decir, este libro realmente es la palabra de Dios. Realmente creo que lo que está aquí es lo que Dios ha dicho y es necesario para mi vida. Y en ese libro está el mensaje de Cristo Jesús, el cual ahora yo creo y el cual ahora puede ser mío por medio de la fe. Entonces la fe lo que hace es afirmar que la palabra de Dios es verdadera y a la vez también ¿qué hace la fe? Me aferra ¿a quién? A Cristo Jesús. Mi corazón ahora confía en Él y ahora puedo tener vida. Por ese motivo Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿cómo recibieron el Espíritu de Cristo? Miren lo que dice Gálatas 3. Pablo va a exhortarlos por haber confundido la forma en que recibieron el Espíritu. Y en Gálatas 3:2 dice esto. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la fe hizo que los creyentes de Gálatas reciban a Cristo Jesús. Y es por la fe que viene la salvación a los hombres. Pero finalmente Thomas Manton en su definición afirma también que esta fe permite descansar para gracia aquí
y gloria en el futuro. Es decir, la fe permite que los creyentes puedan vivir en esta vida disfrutando de la gracia de Dios y aguardando su segunda venida. Cuando nuestro Señor Jesucristo le declara a Pedro la acción pecaminosa que él iba a hacer, ¿qué hace el Señor Jesucristo con Pedro? El Señor Jesucristo claramente le dice: yo he rogado. ¿Para qué? Yo he rogado para que no falle tu fe, para que tu fe no desfallezca, no decaiga. Eso había orado el Señor Jesucristo para el apóstol Pedro. Es decir, el Señor Jesucristo estaba afirmando que lo que él necesitaba en esta vida, para vivir una vida de gracia delante del Señor, ¿qué él necesitaba? La fe. Y si él necesitaba la fe, ¿qué hace el Señor? Ora por esa fe que no decaiga en el apóstol Pedro. Cristo no oró para que su amor no desfallezca, no oró por su bondad, su paciencia, su dominio propio, sino que oró ¿por qué? Por su fe. Para que su fe no decaiga. ¿Por qué? Porque la manifestación de la fe en la vida del creyente hace de que ese creyente persevere hasta el final. Por eso Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo vas a perseverar? Creyendo. Y por eso Cristo oró para que esa fe no decaiga, para que esa fe continúe. Y yo te hago esta pregunta: si Cristo oró por Pedro para que su fe no decaiga, ¿tú crees que Cristo no ha orado por su pueblo para que su fe no decaiga? ¿Tú crees que Cristo no ha orado por ti si eres creyente para que tu fe no decaiga? Por supuesto. Por eso podemos perseverar hasta el final, para que nuestra fe no decaiga. Pero sabiendo esto, sabiendo qué significa la fe, la pregunta que necesitamos hacernos, muy importante, es esta: ¿qué rol tiene la fe en la vida espiritual? ¿Qué importancia tiene la fe en la vida espiritual? La fe en la vida espiritual tiene el rol de la gracia instrumental o la gracia mediante el cual se puede fortalecer las demás gracias recibidas en Cristo Jesús. Piense esto: ¿qué hace que tu amor crezca? ¿Qué hace que tu paciencia crezca? ¿Qué hace que tu deseo por la palabra crezca? ¿Qué hace que tu consuelo en Cristo tenga y crezca? ¿Qué hace? Es la fe que ayuda a las demás gracias a que pueda ser fortalecido en Cristo Jesús. No solo somos salvos por medio de la fe como el instrumento que toca a Cristo Jesús, sino también que es el medio para alcanzar las otras gracias y ser fortalecidas en ellas en esta vida. Nadie puede crecer en el amor, en la piedad, en la ternura, en la paciencia, en la justicia, en el celo, en la compasión, en la misericordia, en el dominio propio y en otras bondades que los cristianos tienen en Cristo Jesús, a menos que vaya acompañado ¿de qué? De fe. Entienda esto, mi querido hermano. Si usted entiende esto, su vida cristiana, si la pone en práctica, va a crecer. Porque todas las demás piedades que el cristiano tiene debe estar acompañado ¿de qué? De fe. Por eso Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso el apóstol Pablo afirma que debemos añadir a la fe. ¿Qué debemos añadir? Segunda de Pedro 1:5: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir ¿a qué? A vuestra fe. ¿Con qué empieza el apóstol Pedro? Con vuestra fe. ¿Qué tienes que añadir a la fe? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. El dominio propio, perseverancia. Y la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Y también nuestro Señor Jesucristo afirmó que los milagros que algunos pueblos no recibieron fue por su falta de fe. Mateo 13:58 dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué hace que Dios obre en ti? ¿Qué hace que Dios opere en tu vida y transforme tu corazón? La respuesta es la fe que está obrando en ti. Pero alguien pudiera decir y pudiera objetar esta idea de que la fe es el motor o el medio por el cual se alimentan las otras gracias. Es decir, ¿no dice la Escritura que el mayor don del cristiano es el amor? Así como dice en 1 Corintios 13:13. ¿Por qué tú dices que es la fe si yo veo en la Escritura que es el amor? En Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
¿Por qué tú dices que la fe tiene gran importancia por encima de todas las demás en la vida espiritual si la palabra dice que el mayor de todos, la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es? El amor. Bueno, es algo sencillo. Aunque la Escritura afirma que el amor es el mayor a la fe y la esperanza, debemos considerar algo muy importante, que cada don tiene un oficio o objetivo específico en la vida de los cristianos. El amor, por supuesto, es mayor ¿en qué sentido? En mi trato hacia los demás, en mi trato y servicio hacia Dios. En ese sentido, el amor es mucho más que la fe. Pero en la vida cristiana, en la vida que sustenta la vida cristiana espiritual, la fe tiene prioridad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener amor, pero si no tienes fe, no agradas a Dios. Tú puedes decir, tengo amor, pero si no tienes fe, no puedes tener amor. ¿Por qué? Porque la fe te permite abrazar a Cristo Jesús, quien te da ¿qué cosa? El amor, la paciencia, la bondad que tu alma necesita. Sin la fe no puedes abrazar a Cristo Jesús. Sin la fe no puedes tener a Cristo Jesús en tu vida. Por eso la fe tiene un rol muy importante y principal en la vida cristiana. Primera de Juan 5:4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Así que el rol que tiene la fe en la vida espiritual es predominante. Pero no podemos pensar que la fe en sí misma tenga algo. ¿Qué debemos también preguntarnos? Y este es mi tercer punto. ¿Sobre quién apunta este don espiritual? Pablo afirma claramente que la fuente de vida espiritual es donde apunta la fe. Note nuevamente Gálatas 2:20. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. Es decir, la fe apunta a alguien específico. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Aquí vemos a quién apunta o de quién toma la fe para que pueda ser eficiente en la vida espiritual. Una vida de fe que no abraza al Hijo de Dios no es una vida de fe. Así que la fe, para ser eficiente, debe ser colocada ¿en quién? En el Hijo de Dios. Tal vez tú digas, yo tengo fe, pero la pregunta es, ¿fe en qué? Fe en ti mismo, claro, todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene en sí mismo, yo tengo fe, yo lo voy a hacer. Pero ¿tienes fe en el Hijo de Dios? ¿Has colocado tu fe en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Así que cuando se descansa en Dios, lo que se está manifestando es que la fe es el despojo de cualquier tipo de autoconfianza, en cualquier tipo de acción que excluya a Dios. La fe bíblica que nos salva y que nos permite vivir la vida espiritual siempre toma a Dios como su única esperanza. Miren lo que dice el Salmo 73, del 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. La fe bíblica descansa ¿en quién? En Dios. Esa es la fe que necesitamos en la vida espiritual. Pero hay algo muy importante. Pero no solo la fe descansa en Dios, sino que afirma que es en la segunda persona de la divinidad que descansa también cuando dice el Hijo de Dios. Esto hace referencia a que la fe siempre debe estar puesta en un sentido redentor, donde entiendo que mi vida ha sido salvada por la obra de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. La verdadera fe que descansa en Dios toma de la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión que Dios ha dado para los pecadores? Su Hijo. Para que pueda tener esa eficacia, la fe tiene que descansar ¿en quién? En el Hijo. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo que está diciendo claramente el Señor Jesucristo es que solamente confiando en Él, en el sentido redentor, en el sentido divino, puede alguien ser salvo y puede alguien caminar en esta vida. Mi pregunta es, ¿ya has llegado al Padre? ¿Ya estás con el Padre en este momento? ¿Ya estás con Dios en gloria? Si no está, al igual que yo, no estamos todavía, ¿qué necesitamos tener todavía?
La fe puesta en ¿quién? En el Señor Jesucristo. En este texto de Juan 14:6 que he citado, no se está refiriendo simplemente a la realidad de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, sino a poner nuestra confianza en Él. Por ende, un cristiano que no ve al Hijo por medio de la fe como su esperanza para su vida cristiana, no está viviendo de forma práctica la vida espiritual. Habiendo explicado estas tres preguntas, mis hermanos, consideremos ahora dos aplicaciones. La primera para los cristianos y la segunda para los que no son cristianos. Pensemos en la primera. Primero, debo hacer una advertencia a considerar el estado de tu vida espiritual. Hay algunos cristianos que, por no entender correctamente el funcionamiento de su vida espiritual, se encuentran débiles espiritualmente, desanimados, sin crecimiento, sin entrega a las cosas santas. Y esto puede ser por dos problemas. El primer problema es alejar la fe como un simple ejercicio de confianza para la salvación. Como un simple ejercicio, ya confié, ya puse mi fe, no necesito más la fe. Eso es un gran error que los cristianos cometen. Este tipo de cristianos ha considerado que la fe solo sirvió para que su vida sea perdonada de sus pecados y sea ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Aunque es correcto creer y tener fe en Jesucristo para alcanzar salvación, es incorrecto pensar que la fe solo para eso ha servido. Si tú piensas de esa manera, estás de una manera incorrecta. Pero ahora, es importante hacer esta pregunta: ¿cómo se evidencia de que tu vida realmente está en este error o no? ¿Cómo sabes si tú estás en este error o no? Aunque la mayoría de los cristianos pueden considerar que deben seguir creyendo, es decir, ejercer su fe en esta vida, en la vida práctica lo olvidan. Los problemas de los cristianos no yacen en su entendimiento muchas veces, sino en la asimilación de la verdad en su corazón. Aunque el cristiano puede entender que debe seguir creyendo en Dios, en su vida práctica con frecuencia lo olvida. Algunos frutos son evidentes en este gran error práctico, como la falta de amor, la paciencia, la mansedumbre, el perdón, la obediencia, la bondad, la humildad, el servicio, el conocimiento, la perseverancia, el dominio propio, entre otras. Podríamos abordar muchas de ellas y cómo la fe tiene un rol importante en estos frutos. Pero pensemos en el error de desligar la fe de forma práctica en nuestra vida cristiana en lo que respecta a la esperanza. Cuando no ejercemos la fe para la esperanza, vivimos desesperanzados al ver nuestros pecados. Pensamos que no hay perdón para el mal que hemos cometido y por ende nos alejamos del trono de gracia para alcanzar perdón. ¿Cómo se evidencia de que usted se olvida de la fe en su vida práctica? Porque cuando usted peca, usted no busca al Señor para el perdón de pecados. Cuando usted peca, usted deja que mucho tiempo esté ese pecado allí. Allí se evidencia claramente que usted simplemente utilizó la fe para decir, confío en el Señor y no necesito la fe otra vez. Eso es un error. Cuando no ejercemos la fe para la esperanza, vivimos desesperanzados al ver nuestras debilidades y pensamos que éstas estarán con nosotros sin ninguna esperanza de vencerla mediante el poder de Cristo Jesús. Así nos desalentamos al ver nuestro carácter y no hacemos nada para santificarlo. ¿Has escuchado a cristianos que dicen que yo soy así y yo no voy a cambiar nunca? Es que yo soy así y ya no hay nada que pueda hacer en mí. ¿Has escuchado ese tipo de cristianos? Esos son los tipos de cristianos que no han colocado su fe continuamente en su vida práctica. Simplemente han colocado su fe para salvación, pero han olvidado el ejercicio de la fe para cambiar ese carácter de su vida. Cuando no ejercemos la fe para la esperanza, vivimos desesperanzados al ver las miserias que están golpeando duramente mi vida y consideramos que no tenemos lugar en donde refugiarnos para encontrar consuelo y provisión. Vemos cómo se derrumba todo nuestro alrededor, cómo nuestro corazón se marchita y surge un frío interno que nos deja intranquilos en nuestra alma. ¿Has visto ese tipo de cristiano? ¿O eres tú ese tipo de cristiano? Al ver tantas situaciones difíciles, simplemente tu corazón se apaga
y simplemente tu corazón dice: no encuentro ningún refugio para mi alma. Ese es el tipo de cristiano que, aunque creyó en Cristo Jesús, ha olvidado utilizar su fe. ¿Para qué? Para ser ayudado en medio de la desesperación. Pero ¿cómo se soluciona este gran problema? ¿Cómo se soluciona el gran problema que tienen los cristianos que han olvidado ejercer su fe para poder crecer en todas estas cosas? Primero, debemos recordar lo que el apóstol Pablo dijo aquí claramente en Gálatas 2:20. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Debo vivir, y ahora la vida que vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, el cristiano tiene que recordar que su vida cristiana depende ¿de qué? De colocar su fe en Cristo Jesús. Segundo, cuando meditamos en ella seriamente y le recordamos a nuestra alma que nuestra vida depende de la fe en el Hijo de Dios y no en lo que nuestros ojos pueden ver. Esa es la fe. Tú a veces ves dificultades, ves cosas que no puedes comprender, pero la fe descansa en la palabra del Señor. La fe se aferra a las cosas del Señor, aun cuando tus ojos no puedan ver. Tercero, cuando acercamos a las penurias de nuestra alma, las soluciones que Dios da. ¿Cómo solucionas el perdón? ¿Cómo solucionas la debilidad de tu carácter? ¿Cómo solucionas las miserias que estás viviendo en esta vida? Acercando la palabra del Señor a tu alma. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puedes ayudar a tu alma que no está ejerciendo la fe para alcanzar perdón, para alcanzar la limpieza de tu corazón? Recuerda lo que la palabra está diciendo. Y la palabra que dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Para tu debilidad, 2 Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si tú ves tus debilidades, qué precioso traer esta palabra a tu alma y decir: Señor, estas son mis debilidades, pero tu poder es mucho más fuerte, tu poder es mucho más grande para mi alma, y tu poder se puede manifestar en medio de mis debilidades. Si tengo esto en mi vida, Señor, tu poder puede manifestarse en mi corazón y traer un verdadero avivamiento a mi alma. Si estás pasando por las miserias de esta vida, dificultades económicas, de salud, recuerda lo que la palabra del Señor dice. Habacuc 3, del 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de ciervas, y por las alturas me hace caminar. Qué importante es recordar: Señor, las miserias de esta vida me están golpeando, estoy viendo la enfermedad, estoy viendo las dificultades económicas, pero tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra me dice claramente que tú eres mi fortaleza, aunque padezca en todo esto. 4. Cuando creemos a la solución de la palabra del Señor. Si tú recibes esta palabra, ¿qué tienes que hacer ahora? Creer esa palabra. Pero tienes que saber algo muy importante. La palabra del Señor puede venir por medio de una advertencia o por medio de un ánimo. La palabra puede advertirte o puede animarte para que puedas confiar en esas áreas de tu vida donde no estás ejerciendo la fe. ¿Cuál es el problema que tu vida está teniendo como cristiano? ¿Cuál es el problema que estás teniendo y padeciendo como cristiano? Debes saber esto. Debes traer advertencias y ánimos a tu vida para que puedas crecer en estas cosas. Por ejemplo, 1 Corintios 6, del 9 al 11, cuando habla del pecado. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Del 9 al 10 es la advertencia. Mire lo que dice la palabra. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si estás pecando con algo de estos pecados, o cualquier otro tipo de pecado, recuerda algo: no vas a heredar el reino de Dios si persistes en esos pecados, si vives conforme al mundo y no conforme a Dios. Dios te advierte en su palabra que no vas a heredar el reino de Dios. Pero mira el versículo 11. También el versículo 11 es un ánimo para tu alma. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La advertencia para que nosotros podamos crecer y vivir la vida espiritual viene de esta manera, pero también viene el ánimo para que nosotros podamos vivir esta vida espiritual. Así que debes abrazar la palabra del Señor, ya sea que venga por advertencia o ya sea que venga por ánimo. Pero finalmente, como quinto solución, debes hacer lo que la palabra demanda allí. Y eso lo debes hacer por la fe. Pablo dice claramente a los corintios: huid de la fornicación, apártate de las cosas pecaminosas. Y en 1 Pedro 5:7, el apóstol Pedro, con respecto a la ansiedad, con respecto a la preocupación, el apóstol Pedro dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo vas a ejercer la fe? ¿Cómo vas a vivir la vida espiritual? Tienes que vivirla de esta manera: abrazar la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, ser expuesto a sus advertencias, a los ánimos que la palabra del Señor tiene y actuar por fe según la palabra del Señor. Eso es vivir la vida espiritual. Eso es vivir por la fe en el Hijo de Dios. No es otra cosa, es lo que la palabra del Señor revela. Pero pensemos en el segundo problema que también se presenta en los cristianos: el problema de vivir por fe sin Cristo Jesús. El segundo problema que padece el cristiano es este error que considera que su salvación es por la fe en Jesucristo, pero luego piensa vivir sin considerar a Jesucristo. ¿Cómo se evidencia que este error está en nosotros? Esto se evidencia cuando él considera que los cambios o crecimientos en la vida espiritual han sido producto de su propio esfuerzo. Este tipo de cristiano puede afirmar con sus labios que fue Cristo quien lo ha ayudado, pero en su forma de vivir demuestra que su esfuerzo lo está haciendo mediante sus propias capacidades. Es como aquel que niega que hace algo, pero a la vez cuando está en la práctica, lo hace. Así este tipo de cristiano espera crecer en la palabra, en la oración, en el amor, en otras cosas mediante los esfuerzos humanos. Aunque es muy sutil la manera de vivir del cristiano, colocando su fe en cualquier cosa menos en Dios para determinadas situaciones, puedes saber que estas son un error en tu vida cuando hay dos cosas que estás cometiendo. La primera, tienes una alta estima de tu propia vida. Cuando tú consideras que tu vida es muy alta, cuando te consideras mucho más que tu hermano, cuando te consideras que tú te mereces muchas cosas y tienes una alta estima de ti mismo, estás errando en esto. Tu fe no está siendo colocada en Cristo Jesús. Y cuando también desconoces el poder de Dios que opera en ti, cuando los cristianos no entienden claramente qué es lo que han recibido, quién está viviendo en ellos, qué es lo que Cristo hace en su vida, también han olvidado de poner la fe en Cristo Jesús. Si uno de estos dos pensamientos evidenciados en tu forma de vivir están en ti, entonces estás cometiendo este error de depositar tu fe en cualquier cosa menos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo claramente que la fe, que la vida que ahora la vive en quién? Colocando su fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se soluciona esto? Sencillo, corrigiendo las dos cosas anteriores. Si la primera era que tenías una alta estima, ¿qué debes de entender ahora? Debes de tener un entendimiento claro de tu bajeza, de tu debilidad, de tu incapacidad y de tu ignorancia. Debes de saber, al igual que yo, que somos hombres incapaces de vivir una vida espiritual, incapaces de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, ignorantes en las cosas del Señor y con una vida de mucha bajeza. Si el Señor expusiera todos nuestros pecados, demostraría claramente ante los hombres que somos hombres muy bajos en nuestra forma de vivir.
Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente: apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Señor conoce la miseria en la cual nosotros estamos en esta vida. Corregimos ese pensamiento, pero también tenemos que corregir el segundo pensamiento. Si pensamos que en Cristo no hay el poder suficiente, necesitamos corregir ese pensamiento. Un entendimiento claro debemos tener del poder de Cristo Jesús que obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque el mundo evangélico ha trastocado esta palabra, ha cambiado el sentido de esta palabra, esto es una verdad para todos los cristianos. Amado hermano, si ves tu debilidad, si ves tu carácter que no está creciendo, si ves las cosas muy malas en tu vida espiritual, entiende algo: hay un poder que obra en ti, un poder que obra por medio de su Santo Espíritu para fortalecerte en todas las áreas de tu vida. No menosprecies el poder de Cristo, no consideres en poco el poder de Cristo. Hay un poder que puede fortalecerte en todas las áreas de tu vida. Así que, considerando estas dos correcciones, puedes evitar este segundo error. Pero ahora pensemos en nuestra segunda aplicación con respecto a los que no son cristianos, aquellos que no tienen todavía la vida puesta o su fe colocada en el Hijo de Dios. Si Dios ha determinado que el cristiano viva por la fe, es un gran aliento para los pecadores que están lejos de Dios venir a Cristo por medio de la fe. Mira que Cristo no te está pidiendo nada de tus esfuerzos, no está considerando lo que tú eres, porque Él sabe cómo eres. Eres un hombre, una mujer que no tiene valor en sí, en lo que tú puedes hacer. Sí tienes un valor por ser creación de Dios, pero tus pecados han manchado tanto tu vida que no hay nada de hermoso espiritual en ti. No hay nada en ti. Y Dios no demanda eso en ti, sino que demanda que coloques tu fe únicamente en el Señor Jesucristo. Pero tal vez tú digas: yo sí soy cristiano. Yo sí soy cristiano y no soy parte de este grupo. Déjame ponerte dos pruebas para saber si que realmente has confiado en Cristo Jesús. La primera es: ¿tu alma realmente siente y desea las cosas espirituales de Dios? ¿Realmente tu alma anhela las cosas del Señor? Primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado de la benignidad del Señor. Tú no puedes decir que eres un cristiano, no puedes decir que eres alguien que ha sido transformado por el poder del Señor, si tu alma no desea las cosas del Señor. Eso es vivir en completa ignorancia, en completo engaño de su alma. La vida que realmente ha sido salvada por Dios, que ha obtenido la salvación a través de Cristo Jesús, desea, porque Dios pone ese deseo por las cosas del Señor. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Solo un cristiano puede deleitarse y probar de las cosas celestiales. Alguien que no ha probado las cosas celestiales no es un cristiano, no es definitivamente. Y aunque diga: yo soy cristiano porque tengo muchos años, no es si no has probado las cosas celestiales. Y en segundo lugar, cuando tu alma no ha buscado las cosas de arriba, es decir, las cosas celestiales que la palabra enseña. Colosenses 3, del 1 al 3 dice lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Escondida con Cristo en Dios. Si alguien ha nacido de nuevo, su mirada va a ser puesta en las cosas celestiales. Se esforzará por mirar a Cristo, se esforzará por mirar las cosas eternas. Y aunque muchas veces su mirada decae por causa del pecado en las cosas temporales, él siempre recuerda dónde debe estar puesta su mirada. Ese es un cristiano en esta vida. Ese es alguien que vive la fe en Cristo Jesús. Ese es alguien que tiene la vida espiritual. Y nuevamente, si tú no consideras las cosas eternas superiores a las temporales, si no has puesto tu mirada en las cosas celestiales, no eres un cristiano, querido amigo. No eres alguien que donde Cristo ha obrado para salvación.
No eres alguien que has muerto en pecado y resucitado juntamente con Cristo. No te puedes engañar en esto. Necesitas saber cuál es tu condición delante del Señor. Pero entiende algo, hay oportunidad para ti. Si has visto tu bajeza, si has visto que estás lejos de Cristo Jesús, hay oportunidad. Porque el Señor ha dicho, el que cree será salvo. Será librado del juicio eterno. Tendrá esperanza en su alma en el medio de este mundo caído. Y ya no andará en oscuridad, sino que caminará en la luz de Cristo. No busques en este mundo lo que el mundo no te puede dar. No busques en tu propia vida lo que no puedes obtener. Solamente el valor verdadero se encuentra en Cristo Jesús. Y ven a Él en fe y en arrepentimiento. Coloca tu confianza en Él, porque es la única esperanza que tienes para ti, querido amigo. Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y entrega por completo tu vida a Él. Oremos.